El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Siete y media de la mañana del viernes, fin de semana, y bueno, está saliendo el sol, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife en estos momentos, pero anoche cayó bastante agua. Veremos en el día de hoy las incidencias de ayer. Y hoy tampoco habrá clase presencial en todo el archipiélago. Hoy no hay clases ni en la universidad, ni los que estén haciendo práctica, ni en el bachiller, ni en ningún sitio, ni en la primaria ni en la secundaria. No hay clase en toda Canarias. Saben que nos encanta recordar lo que pasó hace algún tiempo, los titulares, y nos vamos rápidamente, nos vamos a ir a 3 años atrás. Y hace 3 años los titulares era: Zelensky califica de histórica la orden de detención contra Putin del Tribunal Penal Internacional. Esto fue hace 3 años. Verán que no ha habido ninguna detención. Es más, yo creo que al contrario, le van a quitar la detención 3 años después. Y hoy hace 3 años, también esto es interesante, el gobierno canario formalizaba la compra del edificio auditorio. ¿Saben cuál es el edificio auditorio? Pues es uno que está en Santa Cruz de Tenerife, muy cerca del auditorio, que era del señor Plasencia. Después lo cogió el ayuntamiento, después lo vendió el ayuntamiento, y después el ayuntamiento se lo compró el gobierno de Canarias. Bueno, pues lo compró por 22 millones de euros. Hace 3 años, no 1, ni 2, ni 3, y era con el objetivo de albergar los órganos judiciales dispersos en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, han pasado 3 años y verán que el edificio está muerto de risa allí en Santa Cruz de Tenerife. Cosas curiosas. Y hoy hace 365 días, hace un año, Canarias continuaba a la cabeza de la litigiosidad en España por 6º año consecutivo. ¿Se acuerdan que hace unos días dijimos que éramos los reyes de los divorcios en España y ahora somos los reyes de los litigios en los juzgados? Bueno, cosa curiosa, pero que es bueno recordarla. Y hoy se cumplen 1491 días de guerra entre Rusia y Ucrania, 4 años y 24 días, tremendo. Recuerden que la guerra de Ucrania nos ha costado a los españoles, solo a los españoles, no al resto de la coalición, nos ha costado 17.000 millones de euros. 17.000 millones de euros nos ha costado la guerra en 4 años. Llevan 4 años, 17.000 millones que hemos puesto todo de nuestros ahorros, de nuestros bolsillos. Eso es lo que nos ha costado a los españoles. Imagínense el resto de miembros aliados que están pagando esta guerra, porque al final estamos en una guerra, porque si la estamos pagando, estamos en ella. Y después hablamos de otra guerra, 21 días de la guerra de Oriente Próximo, 21 días. Y ahí se nota y se va a empezar a notar mucho más en las próximas semanas. Hoy es viernes, por fin es viernes 20 de marzo de 2026 y ya nos vamos liquidando este mes de marzo. Parece mentira. Bueno, dentro de poco vacaciones, otra vez, vacaciones no de verano, sino vacaciones de Semana Santa. Nosotros estaremos aquí como puncha en la 10 Capital Radio. Y hoy es un día muy bonito porque es el Día Mundial, el Día Internacional de la Felicidad. El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, proclamado por la ONU, una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. Es un día que también celebra la inclusión y que por lo tanto exige que todos los gobiernos del mundo lo tengan presente como parte de sus políticas sociales y económicas, para que de esta forma pueda existir una verdadera equidad y bienestar colectivo que a la larga ayude a alcanzar la tan anhelada felicidad que toda la raza humana sueña. Día Mundial de la Felicidad. Hoy estamos felices.
Bueno, vamos con las efemérides del 20 de marzo 1915. En el Observatorio de Barcelona, el astrónomo José Comas y Sola descubre el asteroide 804, bautizado con el nombre de Hispania. Es el primer asteroide descubierto por científicos españoles. Y en 1916, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad. En 1956, Túnez proclama su independencia. Y en 1957, en Suiza, el Consejo Nacional concede el voto a la mujer. Tal día como hoy, el 20 de marzo de 1966, la Copa del Mundo de Fútbol es robada mientras se exhibía en Westminster Hall de Londres, antes del comienzo del torneo de la Copa del Mundo en el Reino Unido. La copa fue hallada una semana después en un jardín del sur de Londres, envuelta en periódicos. Inglaterra ganó la Copa del Mundo más adelante, venciendo a Alemania Occidental en la final. Y en 1969, en Gibraltar, se casa el músico John Lennon y Yoko Ono. En 1980, la coalición nacionalista Convergencia y Unión gana las primeras elecciones autonómicas en Cataluña. Y en 1997, la justicia española condena a Mario Conde, expresidente de Banesto, a 6 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad de documentos mercantiles, relacionada con el caso Argentia Trust. Y en 2003, un día como hoy, a las 5:35 de la mañana, hora local, comienza la guerra en Irak. El gobierno español expresa su apoyo al ataque conjunto de las tropas norteamericanas y británicas. Vamos con los santos de hoy. Y hoy felicitamos a Cirilo, a Niceta, a Wulfrano, a Eufemia y a Claudia. A todos, muchas felicidades. Bueno, el Banco Central Europeo no se sale del guión y mantiene los tipos de interés en el 2% a la espera del desarrollo de la guerra. Sin cambios en los tipos, de momento. Me parecía un poco precipitado que hubiese un cambio hoy. El Banco Central no tiene información suficiente para moverse. Porque el Banco Central Europeo solo está empezando a calibrar el parte de daños que está dejando la guerra en los precios de la zona euro. Porque, como ya enfatizó ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, nadie sabe cuáles serán los efectos económicos finales. De ahí, según los expertos, el mensaje de Christine Lagarde. El Banco Central Europeo yo creo que tiene que estar muy seguro antes de mover ficha. Es por eso que hoy no era el momento para hacerlo. Y creo que va a depender todo de cómo se agrave ese conflicto y cómo impacte de verdad en los precios para el consumidor final. De momento, los mercados anticipan una primera subida de tipos en junio o julio, y eso añade presión. El Banco Central Europeo está atrapado entre dos posibles errores. El error de esperar demasiado, cuando la inflación ya no es controlable, o el error de actuar demasiado pronto y, en el caso de que termine la guerra pronto, tener que deshacer el camino andado. Eso supone una pérdida de credibilidad muy grande. En ese primerísimo parte de daños, el BCE empeora su previsión de inflación para este año, y mucho, muy por encima del 2%, al igual que el del crecimiento económico de la zona euro. Bueno, ¿en qué lugares de Europa ha subido más los precios de la gasolina? Vamos a saberlo. Los automovilistas europeos se enfrentan a un aumento en el precio del combustible, pues la guerra en Irán sacude los mercados energéticos mundiales. Los precios de la gasolina se han disparado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero ¿dónde y en qué medida? Los datos muestran que entre el 23 de febrero y el 9 de marzo se registraron algunos de los mayores aumentos en Alemania y Austria. En Alemania, donde los precios del combustible ya eran elevados antes de la guerra, los precios en las gasolineras subieron casi un 14%, pasando de 1,82 a 2,8 euros por litro. Austria también experimentó una fuerte subida con precios que pasaron de 1,51 a 1,71 euros por litro, lo que supone un aumento del 13,2%.
En Finlandia la subida fue de 1,71 a 1,93 euros por litro. Estonia, Polonia y España registraron una subida de casi el 9%. Estas cifras superan las fluctuaciones normales de los precios. Los datos muestran que los precios semanales de la gasolina en Europa solían variar menos del 1% antes de la guerra. En Alemania los precios subieron solo un 0,8% en la semana anterior a la guerra en Irán y se dispararon un 14% tras el inicio del conflicto. La gasolina se fabrica a partir del crudo, por lo que el aumento de los precios del petróleo como reacción de los mercados a las tensiones en Oriente Medio pueden afectar a todo el mundo. Y Feijóo carga desde Bruselas contra Sánchez y lo tacha de obstáculo para la Unión Europea. Dice que su gobierno, el gobierno de Sánchez, es un gran problema. Sánchez está alejando a España de las democracias occidentales y su gobierno se ha convertido en un problema. Lo que no puede ser es que un miembro de la Unión Europea intente utilizar un enfrentamiento unilateral contra la administración norteamericana para buscar unos votos en el país, dejando toda la política exterior de la Unión Europea en una posición llena de dificultades. En España no hay un gobierno que gobierne, hay un gobierno que ocupa el gobierno, pero no gobierna. Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán. Pero esto no se lo cree ni el propio presidente. Y Pedro Sánchez descarta presentar los presupuestos en marzo. Dice que nada, que los va a descartar y dice que se va a centrar, por eso no los presenta, en las medidas anticrisis por la guerra. Estamos centrados, lo dije ayer, en el Real Decreto Ley. Son crisis sobrevenidas. Creo que es muy importante también trasladar a los ciudadanos la gravedad del momento. Lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy. No estamos hablando de una crisis cualquiera. Esta no es una guerra cualquiera. Es un sumatorio de guerras que cada vez va a más, no a menos, que está teniendo un impacto muy cierto, no solamente en los precios del gas y del petróleo, sino también de los fertilizantes y también, lógicamente, en el llamado sur global aún mayor del que nosotros estamos sufriendo. Es verdad que España cuenta con, un salvaguardas importante que hemos ido construyendo a lo largo de estos años, que es precisamente el despliegue de las renovables, pero insisto, creo que es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad del momento, de lo trascendente que es este momento, de que España está en el lado correcto de la historia y de que, como hemos hecho en otras crisis, como la pandemia o como la guerra de Putin en Ucrania y su derivada energética, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Y posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el Gobierno de España está en esto. Y insisto, creo que lo más relevante de verdad es el trabajo que estamos haciendo. Creo que todos somos muy conscientes del momento, de la gravedad del momento, de la necesidad de sacar adelante, combinada en un Real Decreto Ley que dé certidumbre a nuestros hogares, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a la economía en general. Y yo apelo en definitiva a eso, ¿no? A la responsabilidad del momento y a que todos los grupos parlamentarios y también en primera línea el Gobierno estemos a la altura. Y Irene Montero y Gabriel Rufián exploran vías para un nuevo frente de izquierdas para las próximas elecciones generales. Tras rechazar durante semanas la iniciativa de Rufián para unir a toda la izquierda... Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria... Podemos se abre ahora, tras los últimos batacazos electorales, a debatir sobre el tema. Para frenar a la derecha y a la extrema derecha, que eso necesita una izquierda que esté fuerte. Para eso la gente tiene que saber que hay personas que estamos dispuestas a jugar ese partido. Participará junto a Rufián en un acto el 9 de abril para explorar posibles vías. A la pregunta de si se ven compartiendo cartel electoral... A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea. No es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales. El entorno de Rufián no habla de coalición, lo ve como un acto más de los que el líder republicano viene manteniendo con otras fuerzas de izquierda como Más Madrid. Por este movimiento de Podemos le han preguntado a la vicepresidenta. Todavía está toda la parte de Sumar, de Izquierda Unida. Ojalá. No es una mala noticia si lleva consigo que Sumar y el resto de formaciones políticas de izquierda estén también bajo ese paraguas. Pero sobre la posible participación de esas formaciones, Podemos evita pronunciarse.
Y en Canarias el precio de la cesta de la compra alimentaria se encarece el 34% desde finales de 2021. Yo creo que es mucho más, pero bueno, estos son los datos. El archipiélago registra aumentos porcentuales en el índice de precios anual del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas del 13,6 y el 4% en 2023 y 2024, por encima de los niveles medios nacionales. En el 11,8 y el 3,6 son en el 2005. La subida es menor en las islas que en España, con el 1,6 por el 2,4. Y el número de viviendas vacacionales disponibles en Canarias el pasado febrero, registradas oficialmente, ascendía a 42.896, un 4% menos que el mismo mes de 2025 y el dato más bajo de los 2 últimos años. La mayor parte de este tipo de viviendas está en Tenerife, que concentra el 41% del total, Gran Canaria el 23%, Lanzarote el 15% y Fuerteventura el 14%. Y los municipios que más viviendas tienen son Arona, el que más, con 4.231, seguido de Adeje, 3.815, San Bartolomé de Tirajana, 3.670, La Oliva, 3.335, Yaiza, 2.362. Y los pasajeros internacionales llegados a los aeropuertos canarios rozan los 3 millones hasta febrero. La cifra supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo del 2025. Y los incrementos que se esperan para los próximos meses irán al 5%. Terminamos con una nota musical y un 20 de marzo de 1991, desgraciadamente, muere Conor Clapton, el hijo del guitarrista Eric Clapton, tras caerse del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Fruto del dolor por la pérdida de su hijo, Clapton grabó una de sus mejores canciones. Escúchenla, Lágrimas Negras. Saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven.
know my name. If I saw you in heaven. Capital Radio.